yo lo hacía cuando estaba en Juntos por el Cambio y era yo el que tenía que reunirme con los radicales, con la coalición cívica, con el PRO, y no era solo que gobernaba y nada más, tenía que hacer política de negociación, de reunión, lo que tradicionalmente se llama la rosca. Bueno, le pidió Macri que no delegue la rosca en sus funcionarios, sino que él encabece y conduzca para llegar a acuerdos. Me parece que es interesante esa reunión que hicieron por primera vez el viernes, en la cual estuvo Milei y que para los objetivos que tiene el gobierno fue bastante productiva. Bueno, de todas maneras, ahí tenemos una lista de problemas pendientes entre el bloque libertario. O sea, una cosa es, Sí, nos acercamos a los aliados, y otra cosa es qué hacemos con Arrieta, lo que hacemos con Pagano, lo que hacemos con Bonacci, qué pasa con Paltroni, ¿no? la Eso, interna libertaria sí, al rojo vivo. al rojo. Bueno, me dicen que ya estamos en comunicación con la periodista Mónica Gutiérrez, conductora de programas de radio y televisión, columnista en Infobae, una trayectoria hiper extensa que la vamos a tratar ahora en la entrevista. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches, te saludamos Gastón Reuteberg, Miriam Salinas, Adriana Balaguer y quien te habla Alejandro Alfie. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? Muy bien. Gracias por llamarme, gracias por la invitación. No, gracias por atendernos, un domingo a la noche, y para nosotros es muy importante poder hablar con vos. Y quería arrancar por esa fuerte discusión que tuviste con Alfredo Casero hace 2 semanas en el programa de Mirta Legrand, que a partir de eso empezaste a sufrir hostigamiento en redes sociales, cientos de personas en Twitter atacándote como una manada prácticamente libertaria, incluyendo al presidente Milei. ¿Qué pasó ahí? Y agrego algo más, A ver. y a la vocería presidencial, que para mí es el dato diferencial de todo esto. Ah, mira, Mira, sí, porque la vocería presidencial, bueno, vamos por parte. dale. Yo fui invitada al programa de Mirta Legrand. En la mesa estaba Alfredo Casero. Alfredo Casero, bueno, es él es él, ¿qué quieren que les diga, chicos? Tiene esa manera de participar un poquito provocadora. La realidad es que yo no hice más que defender mi posición. A mí que me sienten en una... Yo no estábamos hablando de política, precisamente. Estábamos hablando de periodismo, en realidad. Estábamos hablando de que él empezó a decir que los periodistas teníamos la culpa de casi todas las cosas que pasan en la Argentina, especialmente de lo que pasaba con Alberto Fernández. Y yo no me iba a quedar callada escuchando que me dijeran eso. Y se produjo una tensión fuerte. Ahora, si todo esto estaba pensado, no sé, no lo sé. La verdad que después vino una andanada tremenda, de mucha agresión, montada, hacía pivote en la cuenta de Casero, que tiene una cantidad de seguidores, pero bueno, después se subió toda la jauría digital esa que está tan hiperactiva, y yo no diría descontrolada, yo diría muy controlada desde algún lugar. Para mí está todo muy pensado, muy organizado, muy financiado, pero saben que yo ¿Desde no qué quiero lugar? reducir esto del gobierno. Ah, Sí, desde ahí arriba. Yo no quiero, les digo la verdad, yo no quiero esto personalizarlo, porque yo no sentí, yo he tenido circunstancias de todo tipo y color en la televisión. Piensen ustedes que yo empecé a trabajar a mis 19 años y trabajé ininterrumpidamente en televisión, y la verdad es que he vivido todo tipo de circunstancias, algunas bastante violentas. Por eso, pero yo no lo quiero personalizar a esto, porque creo que esto no era contra mí. Creo que esto es una metodología, es un modus operandi, es un protocolo, es un instructivo que siguen los populismos de izquierda y de derecha a lo largo y a lo ancho del planeta, como unas nuevas metodologías de acción política, bueno, de neutralización de opositores, de periodistas, del que no está alineado a mí.
no lo viví como algo personal, a tal punto que realmente, les voy a decir la verdad, acusé el primer impacto, obviamente, pero después no me produjo ni siquiera sensaciones demasiado fuertes a mí. De hecho, vos publicaste hoy una columna en Infobae titulada Son de Manual, donde hablas de la embestida oficial contra periodistas para sacar de escena al periodismo profesional. Sí, yo creo que la cosa es con el periodismo profesional, porque hay como una idea de que todo puede estar resuelto para el poder, todo puede estar dicho y resuelto en las redes, y que desde ahí podés manejar toda la comunicación. Para mí es como una versión un poco más sofisticada, porque hoy la tecnología gira de manera exponencialmente diferente, que la idea esta de la desintermediación que tenía el kirchnerismo. En definitiva, son los mismos métodos que utilizaba en su momento el kirchnerismo, con la diferencia de que, bueno, en función de lo que el ecosistema digital se ha acelerado, está siendo más, si se quiere, este instructivo o este protocolo de ataque más sofisticado. También es cierto que para mí hay un punto de inflexión, que es cuando esto que se monta en las redes, que insisto, en la nota de Infobae hay como una descripción de cómo es el operativo, ¿no? Hay líderes que generan los lineamientos, después aparecen los que replican en las redes, los que viralizan. En el caso de la Argentina se da la singularidad de que el presidente hace RT a montones. Por ejemplo, de ese post mío hizo 40 RT. 40. 40. Yo no tuve tiempo para Tremendo. contarlo. Me lo vinieron a contar y a decir, porque la verdad yo no estoy mirando todo el día Twitter, francamente no es lo mío. Y después la Secretaría de la Vocería Presidencial, como yo comenté el otro día, a instancias de que apareció este periodista español, este activista español, diría yo, porque es como digo en la nota, hay gente que es basada. ¿Saben lo que es, a qué se le llama un basado, ser un basado? Yo lo sé Alguien que porque está... lo pusiste en tu nota, pero... Contanos. Contalo, sí. Bueno, es la gente que está tan consustanciada con sus ideas que es absolutamente inflexible y trabaja para eso, para imponerlas y no ha lugar a ningún disenso. Pero bueno, la verdad que él fue a la conferencia de prensa de Adorni a atacarme a mí, a preguntarle a Adorni qué pensaba de mí, si es que había visto el programa de Mirta Legrand, un chino, porque la verdad, ir a preguntarle al vocero presidencial si vio el programa de Mirta Legrand y qué piensa de lo que yo dije. Claro, y después subieron eso a ellos, ese corte. Claro, sí. se generaron piecitas mediáticas, piecitas digitales, que subieron en la cuenta de vocería presidencial. Entonces, vos decís, ¿qué es esto? Bueno, estos son estos instructivos, estos protocolos, acá un poquito como exacerbada esta cosa, porque dejan los dedos todos pegados. ¿Qué tiene que el presidente, el vocero presidencial subirse a la campaña? Mónica, Insisto, quiero sí. antes que me olvide, quiero decir Sí, algo. sí. Me parece que estas cosas cobran, no digo que estén ocurriendo todavía en nuestro país, pero sí en otros países del mundo. De hecho, me puse a buscar información. Cobran una especial gravedad cuando se convergen con las tareas de los servicios de inteligencia. Si nosotros pensamos en el episodio de Macri, el día de las milanesas, no el de las entrañas, el de las milanesas, que fue el anterior, que fue el día que los diputados votaron en contra de los 100.000 millones de los fondos reservados. Recuerden la secuencia, eso fue a la tarde, a la noche Macri fue a comer milanesas con Milei, mientras se atragantaba con las milanesas, tenía toda la jauría mediática encima, y a las horas se sabía que había supuestos agentes de inteligencia apersonándose en las causas que lo tenían a Macri. Todo muy loco. Que terminaron echando a esos abogados porque se terminó confirmando que 2 abogados de la CIDE habían ido a los juzgados a interiorizarse de las causas contra Macri. Y el Bueno, pero gobierno fíjate terminó dijo que los desplazó tarea, finalmente. claro, qué tarea de pinzas hubo ahí, ¿no? Es raro el uso de la CIDE Claro. para la política partidaria contra los dirigentes opositores, claramente. No sé, no quedó, viste que no quedó nada claro de que, porque el gobierno decía que no, que fue un error, que no sé a qué fueron, que se estaban revisando todas las causas, no sé. Quedó
creo que Macri no se quedó contento la noche posterior, la que dicen que comieron entrañas. Otro detalle que dio el vocero, que no sé si le preguntaron qué comen o qué, pero Pero bueno, Macri algo no, insistió con este tema. No le fue sí, indiferente. no le fue indiferente, tampoco se fue con explicaciones que lo hayan satisfecho hasta donde sabemos de esa escena. Pero bueno, nada, lo que yo, volviendo a lo que vos me preguntabas al principio, yo no sentí esto como algo personal, realmente. Creo que agarran a alguien, creo que buscan la gente que todavía tiene algún grado de credibilidad o que es conocida, y quieren sacar de escena al que no esté alineado al 100%, me parece. Pues tampoco es una embestida contra los medios, porque Milei es un producto de los medios de comunicación. Milei nació adentro de un canal de televisión, la figura de Milei la que llega. Y después está bien, él quiere manejar ahora todas las redes, pero ofrece un montón de notas en televisión. O sea que sigue haciendo base en los medios convencionales. Siempre y cuando, bueno, obvio, le den un lugar donde pueda expresarse sin mucha incomodidad. Pero, no sé, yo creo que estas cosas hay que entenderlas para poder convivir con este tiempo. Me refiero a las cosas que tienen que ver con estas nuevas maneras digitales de hacer política, porque tienen que ver con este tiempo y para poder sobrellevarlas hay que comprenderlas y también hay que estar atentos. Miren lo que está pasando ahora con X en Brasil y en Europa, toda esta movida. Es compleja toda esta realidad que se presenta. Yo, por supuesto, que estoy por la libertad de expresión, creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse. Ahora, ¿cómo se pone el límite al que delinque en las redes? No sé, no lo sé. Habrá que pensarlo, qué se hace con todo esto. Mónica, Por lo pronto, en una entrevista que le diste hace poquito a Pablo Mascareño, magnífica entrevista además que repasa tu carrera, vos decís que no hay república sin prensa libre, y en ese sentido pensaba la cantidad de gobiernos en los que te tocó trabajar en diferentes roles, ¿no? Más de 40, 45 años de trayectoria, y la pregunta que te hago como para poder también entender épocas es ¿qué tiene particular esta época en la relación del periodismo con la prensa con relación a otras que te tocó vivir? Vos estás marcando el tema de las redes sociales, pero también hay una cantidad de años de degradación cultural que evidentemente también afecta todo lo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cuál es tu mirada con relación a eso? siempre el periodismo está en tensión con el poder, ¿no? Incluso ocurrió durante el tiempo de Alfonsín. Lo que pasa es que durante el tiempo de Alfonsín, si nos vamos a parar en el comienzo de la democracia, todos estábamos tan contentos, tan felices de haber recuperado la democracia, de poder entender que era vivir en democracia, sobre todo los que éramos jóvenes, y tan pendientes de que la democracia se consolidara, de que no se nos fuera de las manos, que ese fue un tiempo en un punto un tanto piadoso. De todas maneras, les voy a decir algo, a mí me tocó cubrir, fue una elección poder cubrir juicio, el Nunca Más, el juicio a las juntas, todas las azonadas El militares, levantamiento cara pintada. Yo me acuerdo que el vos leva- dormías en Canal 7 esos días, Semana Santa, cuando se levantó Aldo Rico contra Alfonsín. Así es, y ahí había debates tremendos también entre los periodistas, si le dábamos o no micrófono a los carapintadas que estaban apuntándote con una pistola. Había, durante el seguimiento durante el juicio a la Junta, listas de condenados a muerte en donde estábamos los periodistas, amenazas, los servicios de inteligencia, por ejemplo, en esa época te caminaban. ¿Saben qué es que te caminen? Te seguían o te ponían el lagartito que enganchaba el cable del micrófono. Bueno, no había telefonía celular, no había redes, no había internet, no había nada de eso. Hoy los métodos son muy sofisticados. En ese momento también había mucha tensión con la prensa. La hubo también, aunque menos en el tiempo de Menem, la verdad. Siempre hubo problemas con los periodistas, siempre hubo tensión con el poder, nunca tanto como con el kirchnerismo, nunca tanto, nunca tanto. La verdad que, bueno, ustedes esa etapa creo que la vivieron. Sí, sí, O obvio, sea, sí.
Sí. Del 2008 para acá, 2009, debate de la ley de medios, ¿qué les puedo decir que no sepan? Mónica, pero ¿cómo te va, Adri Balaguer? Pero da Dale. la impresión que ahora al que se pondera desde el poder es al gordo Dan. Digo, ¿dónde quedó la reputación del periodismo, ¿no? La trayectoria y esa voz autorizada para contar A ver, primero vamos por parte, ¿quién lo pondera? al gobierno? Sí, también le dio un premio a ATRA, ¿eh? Uf, Lo pongo ahí porque también no dejemos pasar es eso. verdad. Lo que quiero decir es, todo esto que está pasando acá pasa en otras partes del mundo. Y pasa muy especialmente en gobiernos que van hacia populismo de un lado y del otro. Hay un libro muy interesante que yo todavía no lo he podido leer completo porque no lo encontré digital. Yo leo casi todo digital. Que es un libro que se llama Los ingenieros del caos, de Giuliano da Empoli. Es un libro que ya tiene algunos años y que explica cómo las nuevas plataformas digitales y sobre todo la enorme fragmentación que tienen las audiencias, porque hoy vos te sentás, te querés informar o querés entrar dentro de lo que puede ser la conversación pública y tenés las redes, tenés las señales de noticias, tenés los canales de aire, tenés el streaming ahora, brotan por todas partes voces de comunicación. Estas audiencias tan fragmentadas, ¿qué hacen? Que si vos querés ocupar el lugar central, ocupar la centralidad de lo que es la conversación pública, tenés que hacer algo que sea fuerte, Sí. que llame la atención, que sea... Entonces ahí aparecen los mensajes de odio, los mensajes violentos, las malas palabras, el ataque, esas cosas que como son disruptivas rápidamente viralizan. Claro. Si ustedes hacen un análisis de lo que está pasando, por ejemplo, les prestamos atención a los streaming. Los streaming los sigue una determinada cantidad de gente, que va creciendo, qué sé yo, pero nunca parangonás con un canal de aire con una señal de noticias. Pero si a ese streaming va alguien que dice una cosa así fuerte, caso lo que dijo Mayra Arena, por ejemplo. Sí, que está bien la corrupción porque la obra pública Claro, funciona de esa manera. claro, escala los canales de Sí. aire, o un escándalo donde se hizo una broma horrenda, creo que fue en Neura, donde se combinó la enfermedad de un cáncer infantil con la pedofilia, una cosa así extrema, que salió, Sí, fue tuvieron un que echar al exabrupto de un conductor. oyente, pero bueno, claro, pero eso llegó a los canales abiertos, no el detalle, pero el escándalo llegó. O sea, para ocupar un lugar central hoy tenés que romper algo. Sí, sí. Tenés que romper algo, porque si no te quedás en la fragmentación, no Bueno, viralizás. vos sabés que a mí me sorprendió en esto de los ataques de las milicias, yo llamo milicias digitales a esa gente. Cuando a mí me ocurrió, ahora unos 20 días, en un momento, vos sabés que me trencé en una discusión por Twitter, por X, con uno de estos militantes libertarios que conducen a la manada. Y él en un momento, claro, la verdad que en la discusión él había cosas que no las podía sostener. ¿Sabes qué hizo? En un momento puso la pantalla en Twitter de las interacciones, visualizaciones, retuiteos que él tenía. Entonces empezó a decir que él era exitoso porque tenía, no sé, más de 1 millón de visualizaciones de sus tweets. Y era claro, como un debate de sordos, porque mientras yo le decía lo que está diciendo es falso, él lo que me decía es, Yo a soy mí exitoso. me miran 1 millón de personas lo que pongo en Twitter y ese es mi éxito. Entonces era como un debate de sordos, porque mientras uno como periodista discutía sobre el valor de la verdad, este troll libertario, digamos, lo que discutía es, a mí no me importa, a mí me ve muchísima gente y eso es mi éxito. Bueno, pero porque hay ahora el éxito es lo que se mide, ¿no? Lo que se cuenta. Pero la realidad es que por esto de la fragmentación que yo decía de las audiencias, esta necesidad de que los contenidos sean violentos, disruptivos, que llamen la atención,
va acelerando discursos cada vez más vacíos, más violentos, más agresivos, más basados, y la verdad es que todo eso aleja la posibilidad de la conversación. Vos no conversás con un fanático, no hay manera. Yo no te recomiendo que te trences, a ninguno de ustedes le recomiendo trenzarse en una discusión por Twitter. Y no. Yo ya eso lo comprendí en el año 2011, cuando recién arranqué con la cuenta de Twitter. A lo primero que puse ya me vino una salvajada encima y dije, esto no es para mí. No voy a debatir, y sobre todo, yo no voy a debatir por Twitter con gente que no conozco, que no sé quién es, que no sé cómo se llama, que no sé nada. ¿Entendés? Porque vos podés discutir. Además, hay mucha gente que está basada en su anonimato. Sí, Entonces, de hecho, parten de ese lugar para hostigar. también es cierto que estas nuevas modalidades de la comunicación tienen cosas a favor y contras. Por ejemplo, arrancan las redes sociales y uno dice, a partir del momento que hay redes sociales, nada puede quedar en la oscuridad, todo se va a saber. Tarde o temprano todo se sabe, algunas cosas a destiempo. También es cierto que en las redes sociales circulan rumores y mentiras y que la posibilidad de diferenciar lo verdadero de lo falso se vuelve cada vez más difícil. Bueno, y ahí El depende. límite de la verdad. Sí, te escucho. No, te decía, perdóname, que ahí depende, por eso te hablaba de la reputación, tener muy en cuenta cuál es la voz que está diciendo, ¿no? A Mónica Gutiérrez la avalan 30 años de trayectoria o más. Sí, y no hay es otros que solo, no. no es solo la trayectoria lo que te avala. Yo te voy a decir, al periodista profesional sabe que no puede subir cosas que no sean ciertas o que no estén debidamente chequeadas, porque se le va su único insumo, que es la credibilidad. Bueno, vos sabés que a mí me interesa participar activamente en X, en Twitter. De hecho, la investigación, por ejemplo, de Pedro Brigger, yo la publiqué primero en Twitter. Es decir, no la publiqué en un medio tradicional, sino que los testimonios de las mujeres que habían sido acosadas por Pedro Brigger y la respuesta de Pedro Brigger, publiqué toda esa investigación en Twitter exclusivamente y tuvo un impacto fenomenal. Es decir, para mí las redes sociales tienen también un valor periodístico como medio de comunicación. Pero es un Tienen un valor, debate. claro, tienen un Sí. valor enorme. Le dan voz a gente que normalmente no la ha tenido en la historia, lo cual es maravilloso, pero también es cierto que cuando intervienen los bots, los trolls, las campañas y todo lo demás, le van quitando densidad a Sí, las redes, le sí, van sí, se quitando, y mucha transforma. gente se acobarda, gente que es genuino usuario se acobarda y se va de la red o no participa. Yo lo que te decía de que no te trences en discusiones, es que no te trences en discusiones en vano, que con alguien que no sabes o que te viene a provocar. Sí, Una sí, cosa es obvio, que sí. vos subas tus contenidos. Además, vos tenés tu nombre y tu apellido, y trabajás en un medio de comunicación, y sos periodista profesional, y no vas a publicar algo que no chequeaste, porque si eso se te desmiente rápidamente, perdés tu única herramienta de trabajo, que es tu credibilidad. ¿Me explico? Entonces, lo que digo es no trenzarse en discusiones agresivas, porque la verdad es que si el insumo es pelearse con otro, No tiene sentido, obvio. no tiene sentido, es una pérdida de energía enorme. Lo que sí creo que la gente tiene que saber que sí, no todo lo que se publica en las redes es verdad. Entonces, saber elegir, saber discriminar, chequear, no sé, para hacerse de la verdad hoy hay miles de maneras, pero para poder lograrlo hay que tener básicamente uno, que es la capacidad crítica de discriminación de lo que recibís. Hoy recibimos una cantidad de información maravillosa, formidable. Vos querés saber algo y tenés los medios, tenés las redes, tenés el streaming, tenés los medios gráficos que están digitales, tenés la inteligencia artificial, tenés todo. Pero dentro de ese mar de cosas podés terminar manejando, ni siquiera digo desinformación, que te caiga lo que se llama misinformation, que es esa información que se sube
de buena fe y es falsa o está equivocada, porque también pasa. Entonces, es un momento que te demanda tener mucho espíritu crítico, poder discriminar, y yo creo que a la hora de educar, sobre todo a los más jóvenes, lo primero que hay que enseñarles es a manejarse en este mundo y activar el espíritu crítico, porque la información está toda, el tema es cómo me hago de ella y que sea de calidad. ¿Cómo la reconozco? Claro. Mónica, te llevo a otro tema que tiene obviamente también que ver con la información publicada, más allá de que la información tiene que ver con lo hecho. Alberto Fernández y la denuncia de Fabiola Yáñez, la primera dama, y el expresidente con una denuncia de violencia. ¿Cómo lo ves el tema? ¿Cómo viste su tratamiento? Bueno, el tema es lo suficientemente escandaloso como para que el tratamiento sea el que fue, ¿no? Tan intenso durante tantos días. A mí me sorprendió mucho que en un determinado momento el gobierno, no digo el gobierno, que temas relacionados con el gobierno los sacaron del primer plano, la cuestión de Alberto Fernández, porque la cuestión de la denuncia de género seguía siendo rendidora para los medios y es desplazada por otros escándalos, ¿no? A ver, los medios de comunicación se rigen por las reglas del mercado, muy especialmente los medios audiovisuales, muy especialmente la televisión, mucho más que la radio, porque no sé, la medición de la radio no la tenés en el minuto a minuto, en la pantalla delante tuyo, todo el tiempo. Vos sos conductor en alguno de nuestros canales de aire, en el cable también, pero es más soft. Vos tenés una pantalla con barras de colores que te indican cómo estás en relación al minuto a minuto de los otros canales, y esas barras suben y bajan, y las tenés en pantalla grande para que como conductor te des cuenta si liderás o no. Con esto quiero decir, cuando un tema se instala y queda clavado ahí, es porque está rindiendo, y un tema que rinde porque la audiencia lo está consumiendo. Y si la audiencia está y te demanda eso, por esta lógica de mercado, ese tema permanece, más allá de la voluntad de los productores, los periodistas y todo lo demás. Esta es una realidad que es como la de las redes, es la realidad de este tiempo. ¿Vos querés decir también que el tema se corrió en los últimos días del protagonismo que le había dado los medios en función de lo que la gente demandaba? ¿Y a qué atribuís eso? ¿Crees que se embarró yo creo que hubo demasiado? creo que hubo otros escándalos que se produjeron, que los produjo de alguna manera la interna libertaria y todo eso, que lo corrieron del lugar. Pero no sé si el tema en un determinado momento no amesetó. Estamos hablando de tratamiento mediático, No, ¿no? más vale, sí. No, porque todo lo otro ya sabemos. ¿Qué podemos decir que no sea uno de los temas más, perdónenme esta expresión, pero la usamos con frecuencia, pochocleros de los últimos tiempos, porque no le faltaba nada? Sexo, mentiras y video. Después la causa veremos. La verdad, un caso gravísimo, porque el que está en el centro de la escena ha sido un presidente que hemos elegido y que ha gobernado, después podemos ver cómo, durante 4 años. Y todo lo que se va sabiendo, mucho más allá de la violencia contra la mujer, todo ese microclima que brota a partir de ahí, a partir de una denuncia tan grave como la de violencia, muestra una realidad también muy patética dentro de Olivos y de la Casa Rosada y los videos y el sillón de Rivadavia y la mar en coche. No le faltó nada al caso, falta la serie de Netflix nomás. No le faltó nada, vamos a ver cómo termina la causa. Ahora, termine como termine, ya expuso una realidad muy, muy desagradable. Y me parece que eso convocó la atención de la gente. Escandalizó hasta un punto, yo creo que en algún momento ya como que no se pudo soportar más. También tengo esa sensación, que hay un momento que el tema de tan fuerte, de tan patético te empalaga.
Yo tuve esa sensación con este caso, no sé, esto es más intuitivo lo que estoy diciendo. Después Mónica, sí. aparecieron otros escándalos, porque no hay como aburrirse, ¿no? Habría que irse a vivir, no sé a dónde era, Suiza. Mónica, te quería hacer una última preguntita porque estamos ya pasado de horario, pero vos trabajaste acá en Radio Rivadavia con el gran Héctor Larrea en Rapidísimo. Y te quería Sí, consultar cómo fue esa experiencia. fue maravillosa, porque entre los tantos, yo digo, siempre la profesión me llevó por el camino de los sueños, y yo empecé a trabajar ahí, tenía 20 y pico, y hacía el móvil para Héctor Larrea en Rapidísimo, y llegaba a la radio a las 6 y salía con el móvil, tenía dos mobileros, uno era un señor muy mayor llamado Burton, y el otro era un par que debe andar por ahí todavía, Chipola, y salíamos tempranito, y en esa época no había celulares, no había internet, no había nada, salíamos con la portadora, adelante, cambio y fuera. Fue una experiencia, claro, intensa, porque también fueron años en los que pasaron una enorme cantidad de cosas, y estar en la calle desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, corriendo detrás de los personajes y de las cosas, fue apasionante. Porque Me vos aparte encantó te hacer. habías venido de Rosario a trabajar acá Sí. en Yo esos empecé años. muy chica en Rosario, muy chica. A los 19 ya estaba diario en televisión. Por eso a veces cuando digo cuántos años por detrás, y bueno, yo desde ya que soy una persona grande, Pero no bella. tanto, empecé. y no tanto. Y bella, no tanto. Mónica. Sí. Sí, pero nada, creo que la clave estuvo en el enorme disfrute de hacer este trabajo. ¿Sabe? Había una gran diferencia en aquellos años. Ahora la gente que hace tele arranca los estudios y por ahí no sale nunca de un estudio, conduciendo en el set, maquilladas, vestidas. Cuando yo empecé a trabajar, empecé en un estudio a los 19, en Rosario, en el estudio de Canal 5, hacemos un programa de mucha audiencia a mediodía, pero después trabajé mucho en la calle, Hay que decir porque que para en ese canal eso, vos te fuiste sí, cuando te dijeron que no podías preguntarle a unos legisladores nada. claro, sí, no, porque yo estaba ahí y presentaba alguna cosita a mediodía, imagínense, 19 años, pero yo estaba estudiando Derecho y venían unos diputados y iban a hablar de la ley de alquileres, porque los temas siguen siendo los ¿Cómo? mismos, olvídense. y, y viene el productor y me dice, vos los presentás y ellos hablan, y tienen 4 minutos, así que ni una sola pregunta, ¿te queda claro? Oh, Y yo debo haber hecho 43 preguntas en los 3 minutos. Era una ametralladora preguntando, porque me encantaba preguntar. Nada, salí de ahí y me agarra el productor y me dice, mira nena, mañana al micro de moda. Desde ¿perdón? mañana el micro de moda, porque era un programa magazine. Y yo me acuerdo que le dije, no, y todavía tengo la imagen de yéndome del canal, le dije no vuelvo más, y veía el monumento a la bandera, porque el canal estaba al lado del río frente al monumento, y yo veía ese monumento y decía no vuelvo más al canal, y no vuelvo más al canal. Todavía tengo esa imagen, pero bueno, volví rápido después. A Canal 3, otro canal. Mónica, ¿y quiénes fueron tus maestros del periodismo? Maestros, maestras, ¿quiénes te marcaron? No, yo tuve gente a la que quise mucho, bueno, en Rosario, el Nacho Suriani, que es como el padre profesional mío de Luis Novarecio. Con él arranqué. Me llevó a la pantalla de Canal 13 Osvaldo García Conde, con quien todavía estoy en contacto, que me encontró ya perdida, salida de Canal 5, haciendo una entrevista en una conferencia de prensa a Alberto Cortés. Una entrevista que yo no tenía medio, me fui sola con un grabador, tanto como para no olvidarme cómo se preguntaba. Me vio ahí, no tenía dónde poner la entrevista, les aclaro, fui atrevida. Me le senté al lado, le hice un montón de preguntas y justo entraba Osvaldo García Conde, que iba a probar la primera videocasetera en Rosario, y ahí me llevó a Canal 3 y ahí ya
despegué para siempre. Pero me hiciste una pregunta. Y en Buenos Aires tanta gente con la que trabajé y quise. Un colega al que adoré es a José María Pasquini Durán, que en ese entonces era columnista de Página 2 en los 90 y con quien compartí muchas situaciones de trabajo y quise mucho. Pero después, bueno, todos los que se te ocurran. Bueno, Mónica, y ya estamos al límite, porque debemos 2 tandas y tenemos que... Hablaríamos toda la noche. Antes que termine el programa, que es en 10 minutos. Hermoso. No, gracias por llamarme. No, muchísimas gracias, Mónica. Bueno, nuestra solidaridad también con esos ataques que recibiste. Yo quería agradecerte, Alejandro, porque vos estuviste haciendo un poco el recuento de cómo venían todos los periodistas y qué sé yo. Tengan en cuenta que no es para tal o para cual. Estas son campañas. Y campañas que van perdiendo efectividad, porque a fuerza de repetirse se hacen un poco aburridas. Sí, esperemos que así sea y que, bueno, eso, que pierdan efectividad y que el gobierno finalmente decida pasar a otra política y no a este hostigamiento. Sí. ¿Les puedo recomendar un libro? Sí, claro. Que leí, que me parece para los periodistas sobre todo, que es acerca de la tiranía, se llama, de Timothy Snyder. Es muy cortito, pero vale la pena leerlo. Bueno, son capitulitos muy, muy cortos con 20 cosas, 20 lecciones que nos dejó el siglo XX. Está muy bueno para leerlo en este momento, los periodistas. Bueno, hacemos la recomendación pertinente. Bueno, Mónica, te mando un beso grande, nos quedaríamos 3 horas más, pero acá mi productor me está diciendo que estamos repasados de tiempo. Un lujo, gracias. Chau. Muchas gracias, Mónica.